El 31 de mayo de 2024, el presidente Joe Biden anunció una decisión significativa. Estados Unidos permitirá a Ucrania utilizar algunas de las armas proporcionadas por el país para atacar objetivos dentro del territorio ruso. Este cambio de política se aparta de la postura anterior de Estados Unidos, que limitaba el uso de armas fabricadas en Washington exclusivamente dentro de las fronteras ucranianas. Sin embargo, este cambio es condicional. Ucrania podrá utilizar dichas armas únicamente en la región de Kharkiv, donde se lleva a cabo una reciente ofensiva rusa. Esta alteración en la política estadounidense es coherente con una tendencia general observada entre los aliados de la OTAN. La decisión sigue a acciones similares adoptadas por diversos países miembros de la OTAN, incluido el Reino Unido, que han afirmado que Ucrania puede desplegar las armas que se le proporcionan cuando la situación lo requiera. En reacción, el presidente ruso, Vladimir Putin, expresó su descontento y ordenó a Dmitry Medvedev, alto funcionario de seguridad ruso, que emitiera una advertencia a Estados Unidos y la OTAN. Medvedev afirmó que Rusia considera que todas las armas de largo alcance utilizadas por Ucrania están controladas directamente por las tropas de la OTAN. Esto no es asistencia militar, es participación en una guerra contra ellos. Esta declaración describe la situación como un casus belli, expresión latina que denota justificación para la guerra, lo que podría conllevar un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. Putin intenta transmitir un mensaje claro a la OTAN acerca de la necesidad de abstenerse de intervenir en Ucrania, advirtiendo sobre el riesgo de un conflicto militar con la Federación Rusa. A pesar de estas amenazas, los esfuerzos de Putin parecen ineficaces. 2 meses después de la decisión de Biden, Estados Unidos se mantiene decidido y la unidad de la OTAN se fortalece. Irónicamente, fue el propio Vladimir Putin, al intentar coaccionar a la OTAN, quien sin querer contribuyó a potenciar la alianza, haciéndola más robusta que nunca desde la Guerra Fría. Las amenazas formuladas por Putin son sin precedentes. 2 meses antes de la advertencia del 31 de mayo, declaró que cualquier confrontación directa entre Rusia y la OTAN podría propulsar al mundo hacia una tercera guerra mundial, tras los comentarios del presidente francés Emmanuel Macron sobre la capacidad de la OTAN para desplegar tropas en Ucrania. En febrero de 2024, Político reportó sobre las vagas amenazas de Putin respecto a posibles represalias nucleares si la OTAN se involucraba directamente en el conflicto. A pesar de las constantes advertencias, los Estados miembros de la OTAN continúan incrementando su apoyo a Ucrania, permitiendo el uso de sus armas contra las fuerzas rusas. Putin también ha amenazado a los miembros más recientes de la OTAN, Finlandia y Suecia, en un intento de demostrar el poder de Rusia frente a la alianza de 32 naciones. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido exitosos. Como se indicó anteriormente, todo lo que Putin logró con su invasión de Ucrania y sus reiteradas amenazas fue fortalecer a la OTAN, lo que representa un desafío creciente para Moscú. Esta situación plantea interrogantes sobre las razones subyacentes que la han originado. Es necesario profundizar en este análisis considerando la posición de la OTAN a la luz de la trascendental decisión de Putin de invadir Ucrania en febrero de 2022. Durante más de una década antes de la invasión, las señales de advertencia eran evidentes tanto dentro como fuera de la OTAN, indicando que la organización no estaba tan preparada como era necesario. Un ejemplo notable proviene de los comentarios realizados por el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, en febrero de 2010, cuando afirmó que la OTAN se encontraba en un estado de crisis debido a déficits financieros.
Gates sostiene que las restricciones presupuestarias están debilitando la viabilidad de la OTAN y dejándola vulnerable a amenazas futuras. Gates argumenta que muchos miembros de la OTAN no asignan suficientes recursos a la defensa, lo cual considera un síntoma de problemas más profundos relacionados con la percepción de la organización respecto a las amenazas globales. Citó la guerra en Afganistán como un ejemplo pertinente. Si bien Gates elogió a la OTAN por incrementar su presencia militar de 3.000 en 2009 a 50.000 en 2010, calificándolo de logro extraordinario, también destacó que las divisiones internas dentro de la OTAN dificultan que todos los miembros persigan un objetivo unificado. Un claro ejemplo de esta discordia es el caso de los Países Bajos, donde el gobierno de coalición enfrentó numerosos desafíos relacionados con el despliegue de 2.000 tropas en Afganistán, lo que resultó en el colapso del gobierno y en la decisión de retirar las tropas. En términos más generales, el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, expresó su preocupación respecto a la tendencia de los miembros europeos de la OTAN hacia la desmilitarización. En un discurso en la Universidad de Defensa Nacional en 2010, advirtió que la renuencia de Europa a desplegar fuerza militar ha pasado de ser una ventaja en el siglo XX a convertirse en un obstáculo para la seguridad regional en el siglo XXI. Gates sostiene que la OTAN está en proceso de convertirse en un tigre de papel, ostentando fortaleza teórica pero careciendo de capacidades prácticas. Asimismo, observa que los miembros europeos de la OTAN podrían estar alejándose gradualmente de Estados Unidos, que continúa invirtiendo significativamente en su fuerza militar. En 2011, el Consejo Atlántico reconsideró estas cuestiones, generando inquietudes sobre la dirección futura de la OTAN. Durante los 2 años previos, los países europeos de la OTAN habían reducido sus presupuestos de defensa en un total de $45.000 millones, equivalente al presupuesto de defensa de Alemania en ese momento, creando así una brecha considerable. En la década de 2010, las divisiones en torno al gasto en defensa dentro de la OTAN se intensificaron y Estados Unidos asumió la mayor parte de la carga. En 2001, Estados Unidos representaba menos de la mitad del gasto total en defensa de la OTAN, pero para 2011, esta proporción había aumentado a casi el 75%. Muchos en Estados Unidos perciben que están financiando la desmilitarización de Europa, que no enfrenta ninguna amenaza directa. Según el Atlantic Council, esta evolución se manifiesta en las operaciones, ya que los miembros europeos se concentran en misiones de poder blando, como la asistencia humanitaria y la capacitación, mientras que Estados Unidos preserva responsabilidades militares. Esta disparidad genera 2 riesgos significativos: el aumento de divisiones dentro de Europa y el debilitamiento del sistema de defensa del continente. No todos los miembros europeos están reduciendo sus gastos, lo que sugiere la posibilidad de que las naciones más grandes se conviertan en los únicos proveedores de seguridad del continente a medida que los países más pequeños de la OTAN disminuyen sus presupuestos. Esto socava el principio de defensa colectiva de la OTAN y prepara el terreno para una Europa más debilitada, incapaz de enfrentar amenazas futuras. En ese momento, Rusia no era considerada un peligro inminente, pero muchos miembros europeos mostraron indiferencia ante las necesidades defensivas futuras al recortar su financiación. Esta tendencia continuó en la siguiente década, mientras los presupuestos de defensa europeos seguían siendo motivo de preocupación. La disminución de las percepciones de amenazas en Europa ha debilitado a la OTAN, permitiendo a Vladimir Putin implementar estrategias militares más agresivas. Las acciones de Putin, evidentes en la guerra de 2008 en Georgia y la anexión de Crimea en 2014, establecieron las bases para la invasión de Ucrania años después. Para 2021,
comentaristas de defensa instaban a la OTAN a reevaluar su enfoque hacia Rusia. Fyodor A. Lukyanov, editor en jefe de Russia in Global Affairs, sostiene que la tregua entre Oriente y Occidente, posterior a la reunificación alemana de 1990, ha sido sistemáticamente violada, atribuyendo la culpa a la expansión de la OTAN. Señala que el enfoque militar de la OTAN, centrado en la defensa colectiva, ha sido eclipsado por esta agenda política. Aunque en teoría existe apoyo mutuo, nadie en la OTAN anticipa involucrarse en un conflicto armado real con Rusia o en la defensa de miembros más pequeños como Letonia o Eslovaquia. Lukyanov enfatiza que la falta de un cambio en la postura de la OTAN respecto a Rusia desde la década de 1990 ha contribuido a la crisis de febrero de 2022, cuando la agresión rusa condujo a una invasión a gran escala de Ucrania. Esto ha obligado a la OTAN a reconsiderar su enfoque, dado que Europa ya no puede permitirse recortar su presupuesto de defensa, especialmente a la luz de los argumentos históricos de Putin sobre la invasión de Ucrania. Si Putin puede utilizar afirmaciones históricas para justificar su invasión de Ucrania, ¿qué le impediría hacer afirmaciones similares para atacar a los miembros de la OTAN, como Lituania, Letonia y Estonia, que son países de la ex Unión Soviética? La OTAN ha encontrado una posición pasiva en Europa, enfrentando el desafío de revertir años de débil política de defensa. Ni siquiera Putin podría haber anticipado que sus acciones llevarían a una revitalización completa de la OTAN y a un regreso a un enfoque centrado en la defensa colectiva, su objetivo primordial. Desde la invasión de Ucrania, hace más de 2 años, la OTAN ha centrado sus esfuerzos en consolidar y fortalecer sus fuerzas. Un elemento significativo en esta consolidación es la incorporación de nuevos miembros. El 4 de abril de 2023, Finlandia se convirtió en el miembro número 31 de la OTAN, seguida de Suecia el 7 de marzo de 2024, convirtiéndose en el miembro número 32. Históricamente, ambos países han mantenido una postura de lealtad durante la Guerra Fría y sus secuelas, evitando alianzas militares formales mientras mantenían relaciones diplomáticas tanto con Rusia como con Occidente. Sin embargo, la invasión de Ucrania por parte de Putin modificó esta postura, llevando a ambos países a sentirse vulnerables ante la creciente agresión de Moscú. Finlandia, en un contexto histórico, se enfrentó a una amenaza similar en 1939, cuando la Unión Soviética la invadió. A pesar de resistir durante meses, finalmente cedió la provincia oriental de Karelia, que representa aproximadamente el 10% de su territorio, a Rusia. Suecia también ha experimentado una sensación de amenaza en los últimos años. En 2013, bombarderos rusos simularon un ataque al país, lo que provocó la intervención de la OTAN. Al año siguiente, hubo informes de un submarino ruso que se había escondido en el archipiélago de Estocolmo, lo que intensificó las tensiones. El mensaje de Putin es claro: Rusia está observando y planificando su próximo paso. En 2018, Suecia comenzó a distribuir folletos titulados "Si ocurre una crisis o una guerra", lo cual marca la primera vez desde 1991 que el país adopta una medida similar. Para abordar estas amenazas, la OTAN ha incrementado su fuerza. Finlandia, ocupando el puesto 50 entre 145 países, según Global Firepower, GFP, posee un ejército relativamente pequeño con 24.000 soldados activos. Sin embargo, la política de servicio nacional del país contempla una gran fuerza de reserva de 870.000 personas.
El ejército finlandés también incluye 164 armas y medios aéreos, más de 11.000 vehículos blindados y la 11ª armada más grande del mundo, que cuenta con 246 armas y medios en el mar. Suecia, que ocupa el puesto 29, cuenta también con un ejército permanente de aproximadamente 24.000 personas, aunque su número de reservas es menor, alcanzando los 32.900 soldados. No obstante, Suecia optimiza su capacidad con una fuerza aérea y naval más robustas, con 212 y 353 armas y recursos en el aire y en el mar, respectivamente, ocupando el 5º lugar según GFP. Las armadas combinadas de Finlandia y Suecia desempeñarían un papel fundamental en cualquier conflicto en el mar Báltico. Las acciones de Putin han contribuido directamente al desarrollo y mejora de las capacidades militares de la OTAN. Consciente de ello, Putin ha pasado gran parte de 2022 alegando que Rusia no tiene disputas territoriales con Suecia o Finlandia. Sin embargo, también advirtió que si se desplegaran fuerzas o infraestructuras militares en estos países, Rusia tendría que reaccionar proporcionalmente, lo que implicaría una escalada militar. A pesar de estas advertencias, Finlandia y Suecia decidieron unirse a la OTAN, poniendo fin a décadas de neutralidad. La invasión de Ucrania ha llevado a ciertos miembros de la OTAN a reevaluar su gasto en defensa. La OTAN alienta a sus miembros a destinar al menos el 2% del Producto Interior Bruto, PIB, a la defensa. Sin embargo, el mayor desafío de la OTAN en las últimas décadas radica en que la mayoría de sus miembros no siguen esta directriz. En 2014, solo 3 países, Estados Unidos, Grecia y el Reino Unido, alcanzaron o superaron el umbral del 2%. Esta situación ha conducido a que 27 países no cumplan con sus presupuestos de defensa, debilitando los esfuerzos de defensa colectiva de la OTAN. En 2024, Luxemburgo aparecerá como el país con el gasto más bajo, por debajo del 0.5% del PIB en seguridad y defensa nacional. Algunos países europeos significativos también presentan deficiencias en sus presupuestos militares. El gasto en defensa de Francia fue de aproximadamente el 1.8%, mientras que Alemania destinó solo el 1.2% del PIB a la defensa en 2014. Sin embargo, en 2023, tras un año de guerra en Ucrania, la situación comenzó a modificar. Los países que ya han cumplido el objetivo del 2% lo continúan haciendo, junto con otros países como Polonia, Estonia, Lituania, Finlandia, Rumania, Hungría, Letonia y la República Eslovaca, todos los cuales alcanzaron o superaron el estándar del 2%. Polonia incluso se ha convertido en el país que mayor proporción de su PIB destina a gasto militar en la OTAN, alcanzando el 3.9%, superando el 3.49% de Estados Unidos. Incluso los países que no alcanzarán el 2% en 2023 están incrementando sus presupuestos de defensa. Turquía es el único miembro de la OTAN que ha disminuido el gasto en defensa como porcentaje del PIB en comparación con 2014. En julio de 2024, la BBC informó que la OTAN anticipaba que 23 de sus 32 miembros cumplirían o superarían los objetivos de gasto en defensa del 2% para finales de año. Las previsiones indican que Polonia alcanzará el 4,1% del PIB en gastos de defensa, mientras que Estonia se situará en un 3,4%. Estados Unidos, aunque es el país que más gasta en términos absolutos, se posicionará en tercer lugar como porcentaje del PIB con un 3,4%.
Este aumento del gasto refleja un cambio más amplio en el enfoque de la OTAN tras la invasión de Ucrania. Los países europeos, anteriormente con fondos insuficientes para sus fuerzas armadas y que no podían cumplir con los requerimientos de la OTAN, ahora son plenamente conscientes de la amenaza que representa Rusia. La OTAN se está preparando para la posibilidad de un éxito ruso en Ucrania, dirigiendo su atención hacia el resto de Europa. Aunque el incremento de la financiación es un paso inicial, el proceso de producción de armamento y el fortalecimiento del ejército requieren paciencia. Las acciones de Putin han motivado a la OTAN. Durante las décadas de 2000 y 2010, la OTAN careció de un enemigo común, lo que resultó en un debilitamiento de los compromisos de defensa. Como ha señalado Fyodor A. Lukyanov, la OTAN se enfocó en objetivos políticos y expansionistas, privilegiando la inclusión de nuevos miembros sobre el fortalecimiento de las capacidades militares. En ausencia de una amenaza clara, se minimizó el gasto en defensa. Este enfoque se está modificando actualmente en respuesta a la agresión rusa, uniendo a los miembros de la OTAN contra un adversario común. En la cumbre de la OTAN de 2022 en Madrid, el presidente Biden enfatizó la fuerza colectiva de la OTAN y transmitió un mensaje inequívoco de que la alianza está más unida que nunca. La cumbre supuso un avance significativo con la participación de países socios como Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, destacando el alcance cada vez mayor de la OTAN, especialmente por el interés creciente de estos países en la expansión de China. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también coincidió en este punto, afirmando que la invasión de Ucrania amenaza los principios fundamentales del orden internacional. Para 2024, el fortalecimiento de las capacidades defensivas de la OTAN continúa manifestándose de manera robusta, según el gobierno británico, y la alianza ahora tiene la responsabilidad de proteger a más de 1.000 millones de personas de los países miembros. Aunque persisten algunos desacuerdos internos, la percepción de Rusia como una amenaza europea cohesiona a la OTAN. Las discusiones se centran en cómo construir defensas, proteger a estados vulnerables como los estados bálticos, Finlandia y Suecia, y abordar la posibilidad de que continúe la intervención directa en Ucrania. El enfoque de la OTAN se ha desplazado claramente hacia la contención de la agresión rusa. Otro factor significativo en la creciente solidaridad de la OTAN es el considerable apoyo financiero a Ucrania. En julio de 2024, los miembros de la OTAN acordaron proporcionar 40.000 millones de euros, 43,4 mil millones de dólares, en ayuda militar a Ucrania para 2025. Esto sucede después de que se hayan gastado miles de millones de dólares. En febrero de 2024, Estados Unidos había proporcionado 72,78 mil millones de dólares y la Unión Europea contribuyó con 32,52 mil millones de dólares. Estas cifras continúan en aumento. Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares en abril de 2024, elevando su asistencia total a aproximadamente 130.000 millones de dólares. El creciente apoyo de los miembros de la OTAN a Ucrania refleja una solidaridad y determinación más profundas dentro de la alianza. La OTAN se compromete a respaldar a Ucrania sin importar el costo en tiempo, esfuerzo o dinero. Los Estados miembros de la OTAN han invertido significativamente en apoyar a Ucrania y es poco probable que retrocedan en este aspecto. Este compromiso de confrontar a Rusia a través de Ucrania ha fortalecido a la organización, uniendo a sus miembros en torno a un enemigo común.
Rusia ha impulsado a la OTAN a aumentar el gasto tanto en su fortalecimiento como en el apoyo a Ucrania, y la OTAN no permitirá que dicha inversión se pierda. Este compromiso financiero a largo plazo es un presagio desfavorable para Putin, ya que amenaza sus ambiciones en Ucrania, así como sus planes más amplios para Europa. Además, Rusia no ha cumplido con sus amenazas hacia la OTAN y el desempeño deficiente de su ejército en Ucrania sugiere que Rusia podría no ser tan formidable como su reputación. A pesar de ser considerada una de las principales potencias militares, Rusia continúa inmersa en una guerra de desgaste contra un país que se esperaba conquistara fácilmente. Incluso con una ayuda financiera considerable a Ucrania, la invasión inicial de Rusia fracasó, lo que proporcionó a Kiev la oportunidad de obtener apoyo internacional. La OTAN subestimó el potencial militar de Rusia y Moscú demostró ser excesivamente ciego ante su propia debilidad. Esta debilidad ha incrementado la confianza de la OTAN, acercándola a la posibilidad de desplegar tropas en Ucrania. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, planteó esta posibilidad a principios de 2024 y funcionarios de los estados bálticos expresaron opiniones similares en mayo de 2024, particularmente en el contexto de posibles avances significativos de Rusia en Kharkov. El presidente del Comité Militar de la OTAN, el teniente coronel Rob Bauer, también enfatizó la necesidad de preparación, afirmando en enero de 2024 que la OTAN se está preparando para un conflicto con Rusia. Las amenazas formuladas por el presidente ruso, Vladimir Putin, han reforzado la determinación de la alianza, ya que los Estados miembros perciben la posibilidad de convertirse en el próximo objetivo del Kremlin. La perspectiva de una presencia de tropas de la OTAN en Ucrania se presenta como más plausible en comparación con 2022. Incluso en el caso de que esto no ocurriera, el aumento de gasto y el cambio de actitudes hacia Rusia aseguran que la OTAN no se verá sorprendida en caso de que Putin decida intensificar el conflicto. En tal escenario, Rusia confrontaría a la OTAN desde una posición considerablemente debilitada. La guerra en Ucrania ha perdurado más allá de las expectativas de Putin, resultando en profundas pérdidas para Rusia. Las estimaciones varían, pero el Ministerio de Finanzas de Ucrania reporta que Rusia ha perdido aproximadamente 581.000 soldados, 8.406 tanques, más de 16.000 vehículos blindados y casi 16.000 sistemas de artillería. Rusia enfrenta una merma de recursos en un momento en que los miembros de la OTAN incrementan sus gastos y reestructuran sus fuerzas armadas. El intento de Putin de establecer un equivalente de Rusia en el contexto de la OTAN ha fracasado, ya que, a pesar de la firma de un acuerdo de defensa mutua con Corea del Norte, dirigió el colapso de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, que anteriormente incluía a varios estados exsoviéticos. Fundada en mayo de 1992, la OTSC se considera un contrapeso de la OTAN, con miembros como Rusia, Armenia, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán y Kirguistán. Con el tiempo, se unieron Georgia, Bielorrusia y Azerbaiyán. Sin embargo, Uzbekistán se retiró de la OTSC en 2012 y según un informe de The Hill de marzo de 2024, Armenia tiene la intención de abandonar la organización. Armenia suspendió su participación en 2018 tras una revolución que llevó a Nikol Pashinyan al poder, y el país siente una traición por parte de Rusia, especialmente por la falta de negociación de un acuerdo de paz relacionado con el corredor de Lachin, lo que resultó en el desplazamiento de 100.000 armenios. Este contexto brinda a la OTAN
la oportunidad de socavar la influencia rusa al resaltar la incapacidad de Rusia para respaldar a sus aliados en épocas de crisis. La OTAN podría capitalizar la situación en Armenia para evidenciar la falta de fiabilidad de Rusia ante estados neutrales o prorrusos, como Bielorrusia, Siria y Venezuela. De esta manera, la OTAN podría reducir la influencia de Rusia en Europa y consolidar aún más su posición. Ante esta situación, es poco probable que Putin modifique su enfoque, ya que una victoria en Ucrania es prácticamente fundamental para mantener su imagen de líder fuerte y, en consecuencia, su estatus en el Kremlin. Sin embargo, las acciones de Putin en Ucrania han provocado una respuesta contundente por parte de la OTAN. Los Estados miembros están actualmente invirtiendo más que nunca en sus fuerzas armadas. La alianza se ha expandido con la incorporación de 2 nuevos miembros desde el inicio del conflicto y prácticamente garantizando la futura membresía de Ucrania si logra superar la crisis. Quizás el aspecto más perjudicial para Putin sea que ha conseguido unir a la OTAN en torno a un enemigo común, tras años de estancamiento, especialmente en la esfera europea. Esto implica problemas para sus ambiciones en Europa, dado que las naciones alineadas con la OTAN están resueltas a respaldar a Ucrania y a impedir que Moscú establezca una zona de amortiguamiento en la región. ¿Cuál es su opinión sobre el ascenso de la OTAN? ¿Considera que esta alianza es adecuada para contener la amenaza rusa? ¿O considera que Putin continuará siendo agresivo si Rusia prevalece en Ucrania? Le agradecemos por compartir su opinión en la sección de comentarios. Agradecemos su visualización de este video y esperamos verlo en próximas entregas.